Hola Larry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz, Denise, de podernos encontrar y de verte, pues como siempre, radiante, feliz y pues de verdad encantadísimo de compartir este espacio contigo y con Bueno, nuestra y te gente. digo, me encanta poder charlar con vos, que siempre estás investigando, siempre estás actualizándote, y ahora tengo mucha curiosidad de que me cuentes cómo la inteligencia artificial, que es un avance tecnológico, puede impactar o ya está impactando positivamente en todos los temas relacionados con el cáncer. Y en primer lugar, podemos ir segmentando, pero en primer lugar, recordarnos qué es la inteligencia artificial. Con muchísimo gusto, Denise. Primero, la gente probablemente no se ha enterado de que la inteligencia artificial la rodea por todas partes, ¿no? Por ejemplo, en el asistente inteligente de su teléfono, el asistente de Google, Siri o Cortana de Microsoft, todas esas herramientas tan valiosas que prácticamente nos hemos hecho dependientes de ellas, están alimentadas por inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es una ciencia. ¿Y qué hace esa ciencia? Pues primero es multidisciplinaria, o sea, acude a muchos otros ámbitos científicos, pero gracias a la fusión de todo ese conocimiento de distintos campos, de distintos ámbitos, la ciencia de la inteligencia artificial logra que las máquinas piensen y se comporten como nosotros, sin ser previamente programadas. Nuestras computadoras, digamos, normales, no hacen nada a menos que nosotros le digamos qué hacer a través de programas, mientras que la ciencia de la inteligencia artificial les permite a las máquinas, entre comillas, comprender y actuar de la manera como lo hacemos los seres humanos, sobre todo la parte del razonamiento. De cáncer y genética. El Hmm, genoma es información pura. Y señora. ahí, ¿cómo relacionamos con la inteligencia artificial y sus beneficios en la lectura, por ejemplo, de ese genoma o en el genoma concretamente? Importantísimo, porque ahí hay dos factores clave. Tú diste en uno, que es la gestión de la información. Entonces, Ujú. imaginemos que la molécula del ADN, que es como un libro que la madre naturaleza escribió, donde está la información de lo que somos los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos como una especie de biblioteca donde dice qué somos y cómo eso se expresa para convertirnos en seres humanos o en bacterias o en hongos o en plantas. Entonces, la molécula del ADN, que es donde está toda esa información biológica, es como si fuera una biblioteca muy grande. Para tener una idea de lo grande que es, por ejemplo, libros como El origen de las especies de Charles Darwin o Principia Matemática, por ejemplo, de Newton, que son claves para la historia y la evolución de la humanidad, cabrían, imagínense que son textos que tienen alrededor de unos 800.000 o 1 millón de caracteres, podrían caber miles de veces dentro de esa librería. Entonces, ¿cómo manejar esa información? Pues un ser humano por su cuenta no podría, porque son como muchos libros. Entonces, leerse todos esos libros sería muy difícil. Y allí es donde las máquinas, yo diría imposible, pero allí es donde las máquinas nos superan, que es en el procesamiento de la información. Entonces, el Big Data, que va de la mano con la inteligencia artificial, ayuda a manejar, es como si fuera un bibliotecario muy, pero muy, muy capaz. En esas inmensas bibliotecas de datos que están en esas moléculas, y sobre todo en el caso del cáncer, porque se han hecho estudios de base genética que son muy complejos y que generan mucha, mucha, mucha información, muchos, muchos libros dentro de una biblioteca. Y de esa manera, el Big Data junto con la inteligencia artificial, el Big Data por una parte ayuda a manejar esa información, a tenerla organizadita y a la mano. De manera que los médicos y los especialistas en cáncer, biólogos, fisiólogos, etcétera, puedan a través de la inteligencia artificial ayudándonos a seleccionar esos libros que son claves para comprender la enfermedad y para mejorar los tratamientos. Y por ejemplo, en lo que es asistir en el diagnóstico, ¿qué dirías al respecto? Porque me Oh, imagino a que ver, también gestionando información, lo que es Big Data, inteligencia artificial, puede ser sí, sí. positivo. A ver, es que cada pregunta que me hace Denise es más interesante y fascinante que la anterior. Y a la final todo eso se une, se junta pues, en el acompañamiento de los pacientes, tanto para mejores tratamientos, pero también para diagnóstico y para acompañarlo en un proceso que, bueno, en la mayoría de los casos es muy exigente, ¿no? Muy difícil. Pero entonces, en el diagnóstico, a ver, los seres humanos tenemos una vista y unos sentidos limitados. En el caso de la vista, vemos dentro de un rango de 400 a 700 nanómetros. Por ejemplo, nosotros no podemos ver en infrarrojo.
necesitamos equipo especial como ese de las películas, ¿no? Como en Terminator y ese tipo de series, donde los seres humanos usan lentes especiales para poder ver el calor en las personas. Entonces, nuestra visión es limitada, mientras que las computadoras pueden procesar información de distintos canales. Si tenemos distintas longitudes de onda, o sea, distintos tipos de luz, esos distintos tipos de luz se pueden alimentar dentro de una computadora para que comprenda mejor, por ejemplo, la enfermedad. Eso por una parte. Por otra parte, nosotros los seres humanos vemos una imagen, vemos formas o creemos ver formas, porque muchas veces vemos cosas que no existen. Mientras que una computadora va a detectar patrones de información. Las computadoras entienden en términos de 0 y 1. Así que no importa la información que tengan ahí, si es del espectro visible, si es del espectro infrarrojo, si son patrones de imágenes muy complejos que muchas veces el ojo humano no lo capta del todo bien porque nuestra visión es limitada. La computadora sí puede ver patrones muy complejos y sobre todo cuando está asistida con Big Data por una parte para manejar todas esas librerías de las que hablamos en un principio, ese montón no, de información que difícilmente un ser humano podría leer o comprender a lo largo de su vida, pero al mismo tiempo tiene el recurso de la inteligencia artificial para detectar patrones muy complejos. De esa manera, por ejemplo, te digo, hace muy poquito en el mes de julio se publicaron algunos artículos científicos donde gracias solamente al uso de la inteligencia artificial se están salvando 4 mujeres más de cada 100. O sea, sin la ayuda de la inteligencia artificial, y dirán, pero es que 4 solamente, pero perdónenme, o sea, sin la inteligencia artificial de cada 100 mujeres morían 4 más. Ahora, gracias a este tipo de recursos, porque estamos hablando de un aumento de inteligencia, hablamos de recursos que potencia la capacidad y las herramientas de los médicos para hacer diagnóstico. Entonces, solamente ese factor, la inteligencia artificial, está ayudando a salvar 4 mujeres más, 4 médicos, 4 mamás, 4 lideresas que luchan por la inclusión y por el empoderamiento. Entonces, que no me digan que 4 es un número chiquito, me parece que es un No, número maravilloso. Y uno, me uno conmueve. ya sería importante. Solo utilizando esa pues, Big Data e inteligencia artificial, solo para escudriñar en esa información y detectar esos patrones, sobre todo en el diagnóstico de imágenes. Solo ese factor logra salvar a 4 mujeres más que sin incluir ese factor. Y de verdad, a mí eso me conmueve. Sí, 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 por supuesto. Inclusive hay un vídeo al respecto que me habías pasado con anterioridad. ¿Querés que lo compartamos ahora? Oh, pues me encantaría porque ahí va a quedar clarito de qué estamos hablando. Vamos. La inteligencia artificial puede ayudar a detectar el cáncer de mama con más precisión. Científicos alemanes han probado la inteligencia artificial como método para detectar el cáncer de mama. La fórmula más efectiva sería combinar las tareas del radiólogo con las de la IA. Juntos, los resultados serían un 3,6% mejores que un médico trabajando solo. Este método ayudaría a salvar vidas al detectar cánceres que los médicos pasan por alto. Según Technology Review, 1 de cada 8 de los cánceres vistos por radiografía no se detectan. El software que se está probando en Alemania ha sido desarrollado por la startup VAR. La herramienta ya se utiliza en más de una cuarta parte de los centros de Alemania, además hospitales en México y Grecia. Para enseñar al software le proporcionaron más de 367.000 mamografías, junto a notas y evaluaciones de radiólogos. La IA debería colocar cada radiografía en un apartado seguro normal, sin confianza y cáncer seguro. Excelente este infoproducto de A3 Media. Otro de los aspectos que vos me comentaste, Larry, es que Big Data e inteligencia artificial facilitó el redescubrimiento de mucha información relacionada con tratamientos, con sustancias y tantos otros aspectos importantes sobre el tema de cáncer. ¿Podés ampliarlo? Obviamente, Denise, y eso es un tema que complementa a los otros, porque imagínate, o tendríamos que preguntarnos, ¿cuántos artículos científicos se puede leer un médico? Los médicos están pendientes de sus pacientes, son papás, Sí. son esposos, así que su tiempo es limitado. ¿Cuántos artículos podría leerse una persona en su vida? Seguramente no llega a millones. Algunos miles podría ser. Yo que soy investigador, soy profesor, soy científico y también científico de datos,
Probablemente me habré leído algunos miles. No sé, no creo llegar a 50.000 o 100.000 de esos artículos, que además son artículos científicos y que por lo tanto tienen una cierta dificultad. Entonces no es como leerse una novelita. Uno tiene Sí, que sí, sí, sí. revisar el artículo, muchas veces el conjunto de datos, verla, pues qué tan verificable es lo que... Entonces, leer un artículo científico no es como leer una novela, es mucho más complejo. Ahora imagínense que gracias al Big Data y la inteligencia artificial, una máquina puede leerse 20, 22, 25, 27 millones de artículos en una tarde. Y eso pues es algo que en lo que tuve la suerte de, digamos, de conocer de primera mano con un equipo de investigadores de prestigiosas instituciones, entre ellas IBM y algunas universidades de Estados Unidos y de Europa. Y en ese equipo de NIS, la computadora en una tarde, en cuestión de horas, revisó alrededor de 22 millones de artículos científicos. Entonces, ¿por qué eso es importante? Primero porque son artículos no solamente actuales, sino también que tienen cierto tiempo en repositorios o yo llamaría cementerios de datos. O sea, son datos bibliográficos, pero que quién puede leerse y muchas veces no leemos, no revisamos artículos de hace 20, 30 o 40 años porque los consideramos obsoletos y porque no Sí. tenemos tiempo. ¿Y Entonces, cuántos las más, artículos o ¿cuánto? investigaciones directamente quedan una vez aprobadas en biblioteca, después se digitalizan y no Exacto, se leen exacto. nunca? No se leen nunca porque, pues muchas veces, a ver, es cuestión de tiempo, ¿no? Sí, El especialista o los especialistas vamos a la literatura más reciente porque estamos buscando innovar, pero resulta que hay un enorme conocimiento en esos repositorios, para no llamarlos cementerios de artículos científicos, donde hay un conocimiento muy valioso. Entonces, gracias a esta gestión de macrodatos, de datos masivos, y a que la inteligencia artificial puede detectar patrones, por ejemplo, a través de redes neuronales, que son sistemas que funcionan de manera similar a nuestro sistema nervioso. Entonces ve, comprende, entiende de manera parecida a nosotros. Se están redescubriendo sustancias o los informes de los pacientes, porque también hay que detectar por dónde no ir. A lo mejor, pues, algunas investigaciones nos decían, este no es el camino, es este. ujú, Entonces, la inteligencia artificial es capaz de comprender lo que significan esos artículos. Y de esa manera es como si un médico estuviera revisando los reportes de sus colegas y a partir de esos millones de reportes extraer o redescubrir un conocimiento nuevo a la luz del conocimiento actual. Porque muchas cosas que de pronto hace 20, 30 años no eran claras, hoy se pueden complementar con conocimiento reciente. Y eso ha llevado a dos cosas, por ejemplo, a reinterpretar informes médicos o algunas investigaciones, pero también a descubrir aceleradamente nuevas sustancias y nuevos tratamientos, a partir de sustancias que a lo mejor se habían dado por descartadas, pero que o a la luz del conocimiento actual se descubre que ésta puede complementar alguna terapia actual y viceversa. Entonces, exacto. eso ha llevado a redescubrir ese conocimiento dormido, ahí, que estaba posiblemente aguantando polvo, y porque también mucha de esa literatura estaba en papel. En la medida en que se fue digitalizando y alimentando todos esos bancos de artículos, pues se ha podido revisar y redescubrir todo eso que hemos hablado. Por una parte, el conocimiento que están en los informes médicos, investigaciones, artículos científicos que más nadie leyó, pero también redescubrir o nuevas sustancias y o nuevos usos de sustancias que estaban también olvidadas y que pueden ser complementos de algunas sustancias actuales. Sí, y también en alguna oportunidad me comentaste acerca de los bots y de esa posibilidad del seguimiento y el acompañamiento psicológico al paciente, quizás en horarios en donde los profesionales no están online. Sí, exactamente. Sí, y no solamente en cáncer, sino también en En otros ámbitos. otros. Porque, ¿qué pasa con las máquinas? Las máquinas trabajan 24/7. No, no piden licencia, no se deprimen cuando los dejan las parejas, por ejemplo. Sí, no van a huelga, No van a aunque se ver. plantea que en el futuro las máquinas conscientes podrían reclamar sueldos y beneficios, pero todavía estamos lejos de allí. Las máquinas actuales O trabajan aumentarse 24. el sueldo a sí mismas, como Hombre, hacen nuestros representantes ay de la Dios. política, sin Entonces, consultar al pueblo eso. consultar a nadie. Entonces las máquinas están a nuestro servicio 24/7, todos los días del año, sobre todo en esos horarios difíciles. Entonces, gracias a la inteligencia artificial son máquinas empáticas, o sea, son máquinas que nos comprenden, que en la forma como yo hablo o como me expreso, como muevo las manos,
ellas pueden detectar sentimiento y pueden detectar emoción. Cuando digo sentimiento, pueden hacer un perfil para saber si el sentimiento es positivo, es negativo, es neutro respecto a algo. Y cuando digo emoción, estamos hablando de ira, de dicha, de tristeza y ese tipo de cosas. Entonces, las máquinas han llegado a percibir ese tipo de expresiones emotivas nuestras y pues se han programado para ser empáticas. Entonces, sí, pues se dirá, bueno, pero es que no es lo mismo hablar con una persona que hablar con un bot. Pero bueno, a veces la persona no está disponible, pero el bot ya puede interpretarlo. Si usted habla con el bot, ya hay algunos de esos bots que O tienen como una acercarle capa. un dato, una información, un link, una Exacto, pero página puede web que la persona comprender, necesita. exactamente, puede comprender primero el sentimiento y si descubre a lo mejor porque ha ocurrido, eso ha ocurrido, algún riesgo de suicidio porque la persona, pues el tono en la que habla, las palabras que usa, y puede remitirlo a un humano, que en otras Claro. condiciones no habría contactado nunca, porque la persona está deprimida, no se, ni siquiera tiene la fuerza ni el deseo de levantar un teléfono, pero pues de pronto ahí en el celular está chateando con un bot, haciendo cualquier cosa, buscando información, y aparte de que el bot le puede ubicar esa información que se está buscando, también puede detectar sentimiento y emoción. Y si Bien. detecta alguna alarma, entonces ya brindarle pues la ayuda que necesite a través de una persona, un canal o simplemente llegándole información la que esté interesado. Y más adelante, pues el bot va aprendiendo de qué es lo que a esa persona le interesa y se va haciendo más empático, ya pues a tener la información a la mano y a saber pues qué es lo que esa persona necesita para poderla atender cuando lo necesite. Para cerrar, Larry, me gustaría cerrar marcando, comentando en un minuto, si se puede, por supuesto. Vos lo haces de Claro que una sí. manera muy didáctica, tu experiencia como docente te lleva a esa maravilla de poder hacer fácil lo que es complicado cuando lo contás. La diferencia entre Big Data e inteligencia artificial, porque planteaste la inteligencia artificial y la Big Data benefician como tecnología en lo que es investigación sobre cáncer. Bien, ¿y en qué se diferencian esos dos conceptos? Big Sí, bueno, Data e inteligencia me artificial. encanta muchísimo que me hagas la pregunta porque como cuando empezamos esta entrevista, dijimos que Big Data era como una especie de bibliotecario o bibliotecaria muy eficiente. Sí, Entonces, Big Data se encarga de manejar esos grandes volúmenes de datos, de recabar esa información, organizarla y de tenerla arregladita para que cuando se necesita la información esté allí a la mano. Entonces, el Big Data viene siendo como ese gran bibliotecario que es el garante, el guardián de ese cúmulo enorme de conocimientos. Y la inteligencia artificial, como su nombre lo dice, es la inteligencia, es el ente, en este caso, pues es un sistema que razona, que se comporta como el ser humano y que va a aprovechar esa información. Entonces, pero sin esa biblioteca de conocimiento, la inteligencia artificial no puede aprender. Lo mismo que si el ser humano no va a la biblioteca, no va a la escuela, no lee libros, no aprende. Entonces, la inteligencia artificial necesita de ese gran y eficiente bibliotecario que es el Big Data o los macrodatos, ¿ok? Y la inteligencia artificial, gracias a que nosotros la hemos programado para aprender, entonces va a partir de esos libros y de ese enorme cúmulo de conocimientos que ya dijimos, que sería imposible para un ser humano revisar a lo largo de una o de varias vidas. sí. Porque, por ejemplo, la inteligencia artificial y asistida por el Big Data ha resuelto en horas problemas que a una supercomputadora, por ejemplo, ahora con la computación cuántica, pues se vislumbran incluso avances más promisorios en inteligencia artificial. Porque con la mera computación cuántica se han resuelto problemas en horas que con una supercomputadora tardaría 10.000 años. Entonces, si a nosotros a la computación cuántica, ese enorme poder, le sumamos inteligencia artificial y big data, pues vienen horizontes muy promisorios, no solo en salud, sino en todos los ámbitos pues, del quehacer humano, porque como lo hemos discutido otras veces, la inteligencia artificial y en este caso el Big Data y la ciencia de los datos es algo que permea, o sea, que va Sí. pues como en el suelo cuando entra el agua, ¿no? Que va pues penetrando todas las capas de la sociedad y pues básicamente no quedará ni un solo ámbito que no sea pues afectado para bien, según la gran mayoría de nosotros, por la inteligencia artificial fiable. Eso sí, la Fiable, inteligencia exacto. artificial utilizada con propósito, con un buen propósito, de forma ética, moral y en beneficio de todos. Larry, muchísimas gracias por permitirme grabar una charla que siempre tenemos en iRedesNet y que me pareció muy oportuna, ¿sí?
respecto a cómo la tecnología impacta positivamente en las investigaciones. En este caso hablamos de cáncer, pero puede ser en distintos ámbitos de la salud también. Bueno, un abrazo enorme, Denise. Encantadísimo, como siempre, de compartir con ustedes y a la orden para cualquier otra cosa que necesiten. Gracias, bendiciones. Igualmente.